Hola, ¿qué tal? Qué placer encontrarnos una vez más aquí para el repaso de la lección de escuela sabática en mi canal de YouTube, donde buscamos crecer cada semana en nuestra relación con Dios de la manera más práctica. Bienvenido una vez más a este comentario. Estamos en la lección número 6 y el título para esta semana es Una vida de oración. El texto principal está en Salmo 116, versículo 1 y verso 2. El texto bíblico dice así: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos los días. ¿Sabes que el Salmo 116 comienza con una declaración muy personal? Amo a Dios porque sé que Él oye mi voz. Esta no es una frase teórica, no es una idea abstracta. Es el testimonio de alguien que tiene la experiencia de hablar con Dios y sabe que Dios le escucha. En la Biblia, amar a Dios nunca se presenta solo como un sentimiento interno. No, se presenta como una experiencia, como una relación viva. Entonces el salmista dice: amo a Dios porque sé que Él me oye. La oración entonces no es solo un ritual espiritual. La oración es el espacio donde la relación con Dios se vuelve real. Cuando una persona habla con Dios y descubre que Dios responde o escucha sus oraciones, la fe deja de ser una idea y se convierte en la experiencia más real en la vida. Por eso es que el salmista dice: yo lo invocaré durante toda mi vida, porque él ha descubierto lo importante, es que la oración cambia la manera de vivir, la manera de ver las cosas. Porque imagínate, el Dios del universo no es un Dios distante, es un Dios que inclina su oído hacia el ser humano. Y ese detalle es importantísimo. El texto dice: Dios inclina su oído, Dios se aproxima, Dios escucha. Es una imagen sencilla pero profunda. Porque el Dios que creó las galaxias, el Dios que sustenta el universo, se acerca para escuchar el susurro de un corazón humano. En otras palabras, la oración no comienza con el esfuerzo humano para alcanzar a Dios, sino con la disposición de Dios para poder escuchar a sus criaturas. La historia bíblica está llena de esta verdad. Vas en la Biblia, por ejemplo, vas a encontrar que Dios oyó el clamor de Israel en Egipto. Dios escuchó la oración de Ana cuando ella estaba angustiada y en el santuario. Dios atendió el clamor de David en sus angustias. Entonces, la oración no cambia a Dios como si Él fuera indiferente, sino que la oración abre el corazón humano para entrar en una realidad de una relación que Dios ya quiere tener con el ser humano. Es por eso que la falta de oración enfría, mata la vida espiritual. No porque Dios se aleja, sino porque el ser humano deja de vivir siendo consciente de esa relación que debe tener con Dios. Por eso la oración no debe verse nunca solo como un deber, como una carga. La oración tiene que ser como la respiración del alma. Así como una amistad muere cuando se deja de hablar, la relación con Dios se debilita cuando nosotros dejamos de orar. Pero cuando una persona aprende a hablar con Dios de verdad, estoy diciendo, hablar con sinceridad, con gratitud, con sus luchas reales, sin disfrazar nada, sin pintarlo nada, como algo bonito, es allí donde comienza el cambio dentro del corazón. Porque la oración reordena el corazón, calma la ansiedad, fortalece la fe, pero sobre todo recuerda quién es Dios y quién soy yo. No se trata de repetir palabras perfectas, buscar palabras para impresionar, no, sino de acercarse a Dios con corazón abierto. Porque el Dios que inclina su oído continúa escuchando un corazón sincero. Cuando una persona descubre eso, la oración deja de ser una obligación y se convierte en el lugar donde el corazón aprende a amar a Dios cada día, a relacionarse con Él día a día. Y eso es lo que buscaremos aprender
juntos en esta semana. Bienvenido una vez más a la escuela más grande del mundo, la escuela sabática, del cual tú eres parte. La lección del día domingo. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 23, nos muestra uno de los momentos más reveladores de la vida espiritual de Daniel. Vamos a leer juntos el texto bíblico. Dice así, Daniel 2, 20 al 23. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora tú me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En esta historia, Daniel, después de recibir de Dios la revelación del sueño, fíjate lo que Daniel hace primero. Él no corre para poder mostrar su sabiduría. Él no aprovecha la oportunidad para ganar reconocimiento. Nada de eso. Daniel se detiene para orar y alabar, para engrandecer el nombre de Dios. Su oración comienza diciendo, sea bendito el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel entiende algo fundamental, que nosotros debemos entenderlo de manera clara. La sabiduría no le pertenece. Todo lo que sabe, todo lo que puede hacer, viene de Dios. Nosotros vivimos en un mundo que constantemente empuja a las personas siempre a atribuirse el mérito de sus logros, a inflar el pecho y decir, esto es lo que yo puedo, yo sé. Daniel reconoce que la verdadera fuente de todo conocimiento y capacidad no está en él, está en el Señor. Ahora, la oración de Daniel también revela cómo es que él veía a Dios. Fíjate cómo él expresa, él declara que Dios cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Ahora, vamos a pensar un momento en qué contexto estaba Daniel. Daniel estaba viviendo en Babilonia, bajo el poder de un imperio extranjero, aparentemente lejos del control de Dios. Sin embargo, cuando él ora, su oración muestra que él veía la historia desde una perspectiva diferente. ¿Cuál es la perspectiva? Para Daniel, los imperios no gobiernan realmente el mundo. Es Dios quien tiene el control, es Dios quien gobierna. Hay alguien en el trono del universo. Los reyes suben y bajan, los imperios se levantan y caen, pero Dios permanece soberano por sobre toda autoridad humana. Esa convicción explica la calma y la firmeza de Daniel en las situaciones más peligrosas de la vida. Ahora entendemos por qué él tenía tanto valor y coraje. Cuando una persona sabe que Dios dirige la historia, puede vivir con calma, con serenidad, con una confianza profunda, inclusive en los tiempos de mayor incertidumbre. Finalmente Dios tiene el control. Ahora, el texto también dice que Daniel alaba, dice, a ti te alabo, Dios de mis padres, porque me has dado sabiduría y fuerza. Daniel no solo reconoce quién es Dios, también reconoce lo que Dios ha hecho por él. Entonces su oración está llena de gratitud. Antes de enfrentar al rey, antes de poder resolver la crisis en la cual se encontraba, Daniel se pone a agradecer a Dios. ¿Sabes que esto es importante entender? Porque esta actitud revela un principio espiritual muy importante. Las personas que caminan cerca de Dios aprenden a ver su mano en cada detalle de la vida, en cada área de la vida, en cada estación de la vida. No solo oran cuando necesitan ayuda, también agradecen cuando Dios responde. Y esa gratitud es la que alimenta una fe más profunda. Entonces, cuando el corazón aprende a reconocer que
todo proviene de Dios, la vida deja de centrarse en uno mismo y comienza a girar alrededor de la gloria de Dios. ¿Qué es lo más importante de esto? Es que hoy tú puedes hacer lo mismo que hizo Daniel. Hoy tú puedes detenerte, reconocer a Dios como la fuente de tu vida, de tu sabiduría, de tu futuro. Tal vez has estado intentando resolver todo con tus propias fuerzas. Has estado cargando un peso que te está aplastando. Preocupaciones, decisiones, sin poder llevarlas primero a Dios. Dios ha sido tu último recurso en la vida. Pero este es el momento para iniciar un cambio real. Hoy tú puedes hacer una pausa en tu vida. Hablar con Dios con toda sinceridad. Agradécele por lo que Él ya ha hecho en tu vida y entrégale lo que hoy te preocupa. Decide hoy comenzar una vida de oración real. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando tengas mejores condiciones, no cuando te sientas más espiritual, no, ahora. Porque cuando una persona vuelve su corazón a Dios y aprende a depender de Él, pues descubre que no camina solo y que el Dios que gobierna el universo, que sostiene el universo, que guía la historia, también está guiando su vida. ¿Te parece esto impresionante? Hoy tú puedes comenzar a confiar en Dios de esta misma manera. Vamos al día lunes. El estudio del día lunes nos lleva a una invitación central de la Biblia, que se encuentra en Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Pablo dice así, probablemente sea uno de los textos más cortos de la Biblia. Orad sin cesar. Este texto no significa que una persona debe estar repitiendo palabras todo el día. Este texto te está diciendo que la vida entera puede convertirse en una relación continua con Dios a través de la oración. En su esencia, es mantener el corazón abierto, es vivir online con el cielo. Es vivir conscientes de que la presencia de Dios está a nuestro lado y que podemos conversar con Él en cualquier actividad del día. El apóstol Pablo entendía que la vida cristiana no se sostiene con momentos aislados de devoción, sino con una conexión constante con Dios. Así como una planta necesita agua regularmente para mantenerse viva, el corazón humano necesita de una comunión constante con Dios para que no pueda marchitarse ni secarse espiritualmente. Y es por eso que la Biblia presenta la oración como algo que atraviesa toda la vida, en todo momento, en toda circunstancia. Daniel oraba 3 veces al día. Jesús se apartaba para hablar con el Padre, dice, todos los días antes que salga el sol. Los creyentes en el Nuevo Testamento vivían una actitud de dependencia continua de Dios. Entonces, la orden de orar sin cesar significa que Dios no es solo alguien a quien yo busco cuando aparece un problema, cuando no sé qué hacer, cuando no tiene solución. No, es alguien con quien camino todo el día. Viajo con Él, hago mis actividades, mis negocios, tomo mis decisiones. Siempre hay un espacio para hablar con Él. Es llevar a Dios mis decisiones, mis preocupaciones, mis alegrías, mis luchas. Cuando una persona aprende a colocar su mente en sintonía, en armonía, en constante comunicación con Dios una y otra vez, la fe deja de ser una creencia y se convierte en una relación viva, real con Dios. Además, el estudio recuerda algo muy práctico. La postura de una oración puede ayudarnos a nosotros a entrar en una relación correcta con Dios. Arrodillarse, por ejemplo, expresa sumisión, humildad, dependencia. No te estoy diciendo que Dios solo escuche cuando una persona está de rodillas. No, puedes orar en todo momento. Pero el hecho de arrodillarse, ese gesto, recuerda al corazón humano quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es el creador, yo soy criatura. Cuando nos detenemos, nos arrodillamos y hablamos con Dios con total sinceridad, el corazón comienza a reconocer nuevamente su lugar delante del Señor.
Entonces así, poco a poco, la oración ya no es más una carga, ya no es más una obligación. Se convierte en la respiración natural de una vida que camina cerca de Dios. ¿Qué es lo más importante de esto? Que hoy tú puedes tomar la decisión de comenzar a vivir una vida de oración. Hoy. No esperes a tener más tiempo ni a sentirte más espiritual. Detente ahora mismo. Habla con Dios con sinceridad. Entrégale a Él todo lo que está en tu corazón. No le ocultes nada porque Él conoce todo. Más abre todas las puertas. Permite que ilumine cada área de tu vida. Incluye a Dios en tus ocupaciones del día, en tus decisiones, tus preocupaciones, tus alegrías, tus viajes, tu trabajo, tu familia. Empieza hoy a buscar no solo momentos para hablar con Él. Mantente en comunión con Él en todo momento. Cuando te sientes tentado, dile: Señor, estoy tentado. Cuando una persona coloca su corazón constantemente en Dios, descubre que no camina solo. El Dios que escucha las oraciones está presente en cada paso de la vida. Así descubrirás una vida victoriosa. Vamos al estudio del día martes. El estudio del día martes nos presenta una de las descripciones más hermosas de la vida espiritual en toda la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 24. El texto dice así: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Si tú lees Génesis capítulo 5, vas a encontrar una lista de nombres, una genealogía, solo nombres y años. Y siempre va a aparecer alguna frase: murió o vivió, murió. Pero acá hay una frase que cambia todo. Porque mientras con todos los otros personajes que aparecen allí, aparece nació, vivió, murió, Enoc es recordado por algo diferente. Enoc interrumpe esa historia de vida y muerte. Dice: caminó con Dios. La Biblia no describe de Enoc grandes milagros, grandes discursos, nada de eso. Describe una vida de relación. Caminar con Dios significa estar cada momento en comunión con Él, compartir la vida con Él, desde lo más simple, desde lo más insignificante. Es buscar la presencia de Dios en medio de las actividades normales de la vida. Viajas, comes, barres, cocinas, trabajas, tomas decisiones. No es un momento espiritual aislado, es una forma de vivir. La historia de Enoc es aún más sorprendente cuando recordamos cuál era el contexto donde él vivía. No era un contexto favorable como pensamos. Recuerda que el mundo de su tiempo estaba cada vez más lejos de Dios y estaba acercándose al caos moral que culminaría finalmente en el diluvio. Sin embargo, Enoc vivió de una manera diferente. Porque mientras la cultura se alejaba de Dios, él se acercaba más a Dios. Su secreto no era escapar del mundo. Era, en un mundo corrompido, mantener una comunión constante con Dios. La verdadera vida espiritual no se construye solo en momentos públicos, sino hay en los momentos privados, silenciosos, a puerta cerrada, o en el silencio del corazón, donde el ser humano se encuentra con Dios. Por eso es que la vida de Enoc nos enseña que la comunión con Dios no depende del lugar donde yo estoy, sino depende de un corazón sincero que puede estar en sintonía con Dios. Podemos hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, porque recuerda, Él siempre escucha. Pero el texto también nos recuerda algo práctico. La oración audible puede ayudarnos a concentrarnos y a recordar de que nosotros estamos hablando con un Dios real, con un Dios vivo que nos acompaña, que nos escucha. Caminar con Dios no significa vivir aislados del mundo, sino vivir cada día conscientes de la presencia de Dios. Enoc educó su mente para vivir en la presencia de Dios. Cuando una persona aprende a incluir a Dios en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus momentos de silencio, la vida entera comienza a transformarse.
Eso fue lo que ocurrió con Enoc. Su comunión fue tan real que su vida se convirtió en un reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo terminó? Dios se lo llevó. Hoy también tú y yo podemos decidir comenzar a caminar con Dios. Si Enoc caminó 365 años, ¿por qué no caminar 365 o 366 días del año? Cada día con Dios. No necesitas esperar tener una vida perfecta ni condiciones ideales para empezar. La decisión comienza ahora, en este momento. Haz una pausa. Dirige tu corazón a Dios. Dile: Señor, yo quiero tener una comunión real contigo. Hasta ahora ha sido una relación superficial. Y decide apartar no solo minutos para buscarlo. Habla con Él constantemente, con total sinceridad. Expresa tus luchas, tus amarguras, tus frustraciones. Permite que su presencia acompañe cada parte de tu vida. La vida cambia cuando dejamos de vivir solos y comenzamos a vivir con Dios. ¿Sabes? Hoy tú puedes dar ese primer paso. Empieza ahora, porque una vida que camina con Dios nunca vuelve a ser la misma. Jamás. Vamos a la lección del día miércoles. El estudio del día miércoles nos lleva a una conversación a la verdad. Una conversación profunda y significativa entre Moisés y Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15. Éxodo 33, 15. Dice así: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta frase revela el corazón de la vida espiritual de Moisés. Para Moisés, lo más importante no era la tierra prometida, ni el éxito del pueblo, ni siquiera era el cumplimiento de una promesa histórica. Lo más importante para Moisés era la presencia de Dios. Moisés entendía que ningún lugar, ningún logro, ninguna conquista, ninguna bendición tiene verdadero valor si Dios no está presente. Te pregunto, ¿así valoramos nosotros la presencia de Dios? Y esta oración muestra que la verdadera espiritualidad no consiste solo en recibir las cosas de Dios, sino en desear a Dios por encima de todas las cosas. Es impresionante ver que la conversación que sigue en el capítulo muestra cuán profunda era esa relación entre Moisés y Dios. Moisés no habla con miedo, no habla con distancia, porque hizo de Dios su amigo. Habla con confianza, como alguien que conoce el corazón de Dios. Incluso Moisés llega a pedirle algo totalmente extraordinario. Mira lo que dice Éxodo 33, 18. Te ruego ahora que tú me muestres tu gloria. Este deseo revela algo muy importante. Cuando una persona más se acerca a Dios, más desea conocerlo. La comunión con Dios no satisface una curiosidad superficial. La comunión con Dios despierta un hambre espiritual más profundo. Moisés no se conformaba con conocer los actos de Dios. No, él quería conocer el carácter de Dios, su presencia, quería ver su gloria. Moisés dirigía toda una nación. Enfrentaba conflictos, enfrentaba quejas, dificultades constantes. Sin embargo, su seguridad no estaba en la experiencia que tenía. No estaba en el gran líder que él era, sino en la presencia de Dios, en la relación con Dios. Él sabía que sin la presencia del Señor el camino sería imposible. Por eso es que su oración es tan clara y tan directa. Si tú no vas conmigo, o si Dios no va con nosotros, no vale la pena avanzar. Y esta es una de las lecciones más profundas que todos necesitamos comprender en la vida. El mayor tesoro no es lo que Dios puede darme. El mayor tesoro es su presencia. Es la certeza de que Él camina a mi lado. Y hoy tú necesitas hacer de esta oración parte de tu experiencia. Si tu presencia no va conmigo, Señor,
no vale la pena ni siquiera dar un paso fuera de aquí. Detente un momento. Pregúntate con honestidad. ¿Tú estás viviendo tus días dependiendo realmente de Dios? ¿Estás anhelando la presencia de Dios? ¿O estás intentando luchar en la vida solo con tus propias fuerzas, confiando solamente en tu capacidad? Te recuerdo una cosa. Dios no quiere ser una pieza pequeña de tu vida. Dios quiere el trono de la vida. Y Él quiere caminar contigo en cada decisión, en cada paso, en cada lucha. Y es por eso que ahora mismo tú puedes tomar una decisión clara. Hoy tú puedes decir a Dios: Señor, yo no quiero más seguir adelante sin ti. Hoy quiero entregarte mi día, mis planes, mis preocupaciones. Yo quiero tu presencia en mi camino. Cuando tú decides buscar primero a Dios y caminar con Él, te aseguro una cosa: tu vida deja de ser un esfuerzo solitario y se convierte en una historia extraordinaria, guiada por la presencia de Dios. Vamos a la lección del día jueves. El estudio del día jueves nos muestra otra dimensión poderosa de la oración de Moisés, y es su intercesión por el pueblo. Uno de los textos más impactantes aparece ahí en el libro de Éxodo capítulo 32, versículo 31 y versículo 32. El texto dice así: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Estas palabras revelan algo extraordinario sobre el corazón de Moisés. ¿Qué había pasado? El pueblo había caído en idolatría, había rechazado a Dios cuando hizo un becerro de oro y luego le adoró. Pero aún así, Moisés no se separa del pueblo, no busca salvarse solo. En lugar de eso, se presenta delante de Dios para interceder por ellos con un amor tan profundo que incluso Él está dispuesto a identificarse con el destino de ese pueblo rebelde. Esta es la esencia de la intercesión. ¿Qué cosa es intercesión? Llevar delante de Dios la vida de otros con un corazón que realmente se preocupa por ellos. La oración de Moisés refleja también el carácter de Dios. Moisés sabía quién era, conocía su misericordia, conocía la fidelidad de Dios. Es por eso que cuando Moisés intercede, él no está allí basándose en los méritos del pueblo, porque no tenía ninguno. Se basa en el carácter, en las promesas de Dios. Y él incluso recuerda a Dios del pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y Moisés apela a la misericordia de Dios. Y esto nos enseña algo muy importante sobre la oración bíblica. La verdadera intercesión no intenta convencer a Dios de ser bueno. La verdadera intercesión se apoya en la bondad que ya forma parte de su carácter. Fíjate una cosa. Moisés sabía que Dios es compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y por eso podía clamar con confianza por el perdón del pueblo, confiando en el carácter de Dios. Además, esta historia muestra que la oración tiene un papel real y poderoso en la historia de la salvación. Dios escucha a quienes interceden. Y tú vas a encontrar que en la Biblia vamos a ver de que siempre que alguien intercede, Dios siempre está dispuesto a escuchar. Abraham, por ejemplo, intercedió por Sodoma. Samuel oró por Israel. Daniel clamó por el pueblo. La intercesión revela un corazón que participa del amor de Dios por los demás. ¿Qué quiero decir? Cuando una persona se acerca a Dios para pedir por otros, ya sea por su familia, por un amigo, por personas que están lejos de Dios, personas que están en necesidad, ¿qué cosa está haciendo? Esa persona está reflejando el mismo corazón de Cristo.
quien ahora mismo también intercede continuamente por nosotros en el santuario celestial. Entonces, la oración deja de ser solo una conversación personal con Dios y ahora se convierte en un acto de amor. Un amor profundo por quienes tú puedes amar y abrazar en la distancia a tantas personas a través de tus oraciones. Ahora, piensa en las personas que Dios ha puesto cerca de ti. Tú también hoy puedes hacer lo mismo que Moisés. No sigas viviendo una fe solitaria. No sigas pidiendo solo para ti. Detente ahora mismo y presenta delante de Dios el nombre de una persona que necesita una ayuda, que necesita perdón, necesita dirección, necesita de Dios. Tal vez sea tu propio hijo, un amigo, un familiar o alguien que se alejó de Dios. Y no esperes un momento propicio para hacerlo. Ora ahora, en este momento. Ora por esa persona con sinceridad, con fe, intercede, abraza con tus oraciones en la distancia a tantas personas que amas. Dios escucha la oración de un corazón que ama. Y cuando decides llevar a otros delante de Dios en oración, pues te conviertes en un instrumento a través del cual Dios puede continuar obrando en esas vidas. Finalmente llegamos a la conclusión de la lección de esta semana. A lo largo de estos días hemos visto que la vida espiritual verdadera no se construye sobre ideas, sobre conceptos, sino sobre una base sólida que es la relación viva con Dios. Daniel nos mostró que cuando Dios revela su sabiduría, la respuesta correcta es reconocerlo y adorarlo. El llamado que nos hace la Biblia es orar sin cesar. Nos recordó que la relación con Dios no se limita a momentos aislados, sino que forma parte de nuestra vida, de cada momento de nuestra vida. Y Enoc nos enseñó que es posible tener un corazón abierto para caminar con Dios. Es posible caminar con Dios incluso en medio de un mundo que se aleja cada vez más de Él. Moisés nos dejó una de las declaraciones más profundas. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Yo no quiero nada si tú no estás. Ahora, en cada uno de estos ejemplos aparece una verdad. La vida cambia cuando una persona vive cerca de Dios. La oración, la comunión, la búsqueda sincera de su presencia realmente transforma el corazón. Dan dirección en la vida, calma, serenidad, paz, llenan el alma de seguridad que nada en este mundo te podrá dar. Por eso es que hoy necesitas tomar una decisión muy clara y firme respecto a tu vida de oración. La comunión con Dios no crece por accidente. La comunión con Dios crece cuando decides buscarlo cada día. Detente hoy. Haz un espacio en tu jornada. Comienza a hablar con Dios de verdad, con total sinceridad. Preséntale tus luchas, tus tentaciones, tus decisiones, tus deseos, tus cargas. Pero no solamente presentes a Dios tus problemas, también tu vida deja en las manos de Dios. También agradece a Dios. No esperes sentirte más fuerte espiritualmente para orar. Es precisamente en la debilidad donde en la oración encontramos fortaleza de Dios. Decide hoy no tener solo momentos de oración, sino una vida de oración con Él. Más siempre comienza el día de rodillas en la presencia de Dios. Habla con Dios. Vuélvelo a hacer cada día. Cuando la oración se vuelve parte de tu vida diaria, sabes que la presencia de Dios deja de ser algo distante y se convierte en una realidad que te acompaña en cada paso de la vida. Y entonces ahí ocurre algo profundo. La verdad de Dios comienza a llenar tu mente, comienza a ordenar tu vida y tú comienzas a andar en una libertad extraordinaria que solo Cristo puede dar. Hoy podemos tomar esa decisión. Señor, no quiero más vivir mis días si tú no estás en mi vida. ¿Qué tal si comenzamos?
con esa relación hoy. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la lección de esta semana, donde comprendimos que no vale la pena ningún lugar, ningún éxito, ningún logro si tu presencia no está. Y enséñanos a caminar a tu lado, a orar sin cesar, a tener siempre un corazón abierto para poder escuchar tu voz y para poder hablar contigo. Permite que la oración sea nuestra mayor aliada en la relación que tenemos contigo. No queremos más una relación superficial de conceptos, ideas, sino una relación real, de comunión, de relación íntima contigo. Entregamos nuestro corazón y ayúdanos para que esto sea una realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Qué bueno que juntos hayamos estudiado una vez más o hayamos repasado la lección de esta semana. Te espero en una iglesia adventista del séptimo día, todos los sábados. La iglesia está abierta para poder recibirte, para poder continuar estudiando estos temas tan importantes para nuestra vida. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bienvenido. Qué alegría poder saludarte a un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Estamos en una temporada muy especial, hablando sobre cómo transformar nuestro hogar en un hogar donde realmente haya paz, en un ambiente tranquilo, de seguridad, y cómo nosotros podemos contribuir, sanar heridas y ayudarnos para que podamos hacer de nuestro hogar un pedacito de cielo. Que Dios te bendiga, bienvenido a este nuevo capítulo de Biblia Fácil, y durante esta temática estamos juntos aprendiendo verdades importantes que necesitamos evaluar, analizar, ver de manera introspectiva, ver qué hay en nuestro interior, qué cosa es lo que podemos cambiar y qué cosa podemos entregar para que Dios pueda transformar. Bienvenido, gracias por permitirnos estar siempre allí entrando a tu casa, a tu corazón con la palabra de Dios. Bienvenida, Aileen. Pastor Joel, un gusto saludarle y saludar a tantos amigos que ya van uniéndose a este espacio. Qué bueno es estar juntos una vez más para seguir aprendiendo, para juntos seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestras relaciones familiares, que es la temática de esta temporada aquí en Biblia Fácil. Así es, y ya sabes que nosotros preparamos un material extraordinario. Se trata de la revista Esperanza Hogar, Dulce Hogar. A todo color, contenido de altísimo valor, y ahora está a tu disposición. Así es, Pastor Joel, amigos, yo tengo la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Hogar, Dulce Hogar, aquí en mis manos. Y queremos enviártela, sí, queremos que llegue a tus manos también. Así que tú puedes solicitarla en este momento. Este es el material, la guía de estudio que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Esta revista tiene 8 capítulos y nosotros programa a programa vamos desarrollando un capítulo de esta revista. Así que solicita la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Hogar, Dulce Hogar en este momento. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te repito el número, más 5512 98 100 14 60. Además, puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Así todo junto, estudielabiblia.com. Te recuerdo que es totalmente gratis y está disponible para ti. No tienes que pagar absolutamente nada, solamente solicitarla. Nuestro tema de hoy tiene que ver con algo tan importante en nuestro crecimiento personal. ¿Cómo poder tener nuevos comportamientos para viejas heridas? Una vez que las heridas se curan, sanan, ¿cómo es que cambia nuestra vida? Cambia completamente. ¿Qué haces tú cuando una herida te duele de manera persistente? Todos en algún momento nos hemos hecho alguna herida, nos hemos tropezado, hemos caído, y hay algunas heridas que tardan algún tiempo en sanarse. Pero cuando se abre la herida, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no nos incomode. Vamos a limpiarla, vamos a colocar una crema, la medicina, vamos a colocar pomada, todo lo que sea posible, porque la herida incomoda. Y si esta causa dolor, pues mucho más. Lamentablemente hay heridas
que son muy grandes, que demoran buen tiempo para cicatrizar. Algunas heridas duran semanas, otras meses, otras más tiempo aún. Pero cuando la herida cierra, vemos que hay cicatrices. La herida puede ser cerrada, pero la cicatriz nos recuerda qué cosa es lo que aconteció. Bueno, sucede lo mismo con aquellas lesiones emocionales, a los cuales llamamos heridas emocionales. Y aquella persona que dice, yo puedo curar una herida de mi cuerpo, pero es difícil poder curar aquella lesión emocional, se equivoca. Primero quiero decir que es posible curar las heridas internas, pero demanda de cuidado y de atención. Y las heridas que se abrieron en nuestro corazón, pues se abrieron de diferentes maneras, diferentes situaciones. Esto ya hemos visto incluso en un capítulo anterior. Muchas de ellas son resultado de resentimientos que se instalaron, de conflictos que no fueron resueltos, de experiencias dolorosas que impactaron profundamente nuestra manera de vernos, de ver a las personas, de actuar, de amar, de relacionarnos. Y cuando el ser humano consigue identificar aquellas heridas de su interior y consigue sanar, pues al final va a tener una experiencia extraordinaria. Ya vimos que Dios puede curar las heridas, mas nosotros tenemos que contribuir para identificar, buscar la ayuda necesaria y buscar el refugio en Dios. ¿Cómo se abren esas heridas y cómo podemos cambiar nuestras experiencias dolorosas, nuestras viejas heridas en nuevos comportamientos? Vamos a hablar eso aquí en el capítulo de hoy. Antes, como siempre, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque hoy una vez más estamos dispuestos para poder entender la manera como puede restaurar nuestro ser. Tú conoces nuestra vida y muchas veces somos nosotros que no conocemos mucho aquello que hay en nuestro interior. Mas hoy ayúdanos a tener una mirada más introspectiva, ver nuestras heridas internas y ver qué cosas necesitamos curar. Ayúdanos, por favor, porque tú eres nuestro sanador, nuestro restaurador. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el 6º tema de esta temporada aquí en Biblia Fácil, basándonos en el 6º capítulo de la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Hogar, Dulce Hogar, que por cierto, solicítala en este momento, está a tu disposición de forma totalmente gratuita. El tema del día de hoy es nuevos comportamientos para viejas heridas. Así que, como siempre, aquí en la dinámica del programa, yo voy a realizar algunas preguntas y el pastor Joel nos dará esas respuestas a la luz de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, cuando vamos a la Biblia, encontramos una historia realmente fascinante, una familia que, como muchas otras, tenía sus conflictos, sus diferencias. Cuando vamos al libro de Génesis en la Biblia, pastor, amigos, encontramos la historia de Isaac, Rebeca, sus hijos Jacob y Esaú, y queremos adentrarnos un poquito más en esta familia. Pastor, ¿cuál fue el error que cometieron como padres Isaac y Rebeca al criar a sus hijos Jacob y Esaú? Muy bien. Cuando nosotros vemos cómo esta familia tuvo que lidiar con algunas cosas que finalmente ocasionaron lesiones emocionales, vamos a ver aquí un claro ejemplo de una familia disfuncional. Y ya nosotros hemos hablado cuál es el ambiente que se desarrolla en una familia disfuncional. El libro de Génesis capítulo 25, el versículo 28, encontramos ya un error en la manera como los padres miraban a sus hijos. Génesis 25, 28 dice así: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Los hijos se dan cuenta cuando es que los padres tienen una preferencia especial. Tú ya viste que de aquellos hermanos hay uno que es intocable, hay uno al cual se le disciplina diferente, con el cual uno puede tener un trato distinto.
Y eso de alguna manera crea un espíritu de descontento, de resentimiento dentro. Uno puede decir, no pasa nada, está todo tranquilo, no me afecta, pero sí afecta. Y los padres que comienzan a colocar ese tipo de preferencias especiales en aquellos hijos, no tienen idea el problema que ellos mismos están ocasionando. Jacob creció en una familia disfuncional, pero nosotros podemos ver, los padres, papá era un hombre de Dios, pero aún así cometió muchos errores. Por lo tanto, Jacob cargó con traumas, con heridas de la infancia hasta la edad adulta, y en la adultez aquellas heridas no curadas le trajeron tanto dolor y pérdida. ¿Quién fue Jacob? Tú puedes conocer toda su historia en Génesis 27 hasta el capítulo 29 y narra la historia de este hombre que fue víctima, la verdad, de las decisiones equivocadas de sus padres. ¿Mas qué sucedió? Los padres se equivocaron, pero él no pudo identificar a tiempo el dolor que llevaba, que cargaba. Por lo tanto, en la vida adulta, él cometió una sucesión de errores. Lo mismo sucede con los seres humanos hoy. Cuando nosotros no identificamos nuestros problemas y no curamos, en la vida vamos a tomar una serie de decisiones totalmente equivocadas. Bueno, ya vimos en el texto bíblico que los padres, cada uno eligió amar más un hijo que a otro. Y por allí comenzó todo el problema. Isaac fue un líder débil en su propia casa y egoístamente él no buscó a Dios ni conversó siquiera con su esposa Rebeca cuando él eligió obviamente bendecir a Esaú. Simplemente lo hizo en el momento que nadie imaginaba, no consultó a nadie y dijo, hijo, hoy te voy a dar la bendición. Luego vamos a ver que Jacob engaña a Esaú. Isaac no se disculpó por haberse equivocado en su decisión, sino que al contrario, prefirió culpar a Jacob por lo que había hecho con su hermano. Por su parte, la mamá, Rebeca, también comete algunos errores, porque como esposa pudo hablar con Isaac para que por lo menos pueda reflexionar en aquello que está haciendo. Pero en lugar de que haya una comunicación con el marido, con Isaac, sobre la decisión que había tomado, ella prefirió discrepar y tramar un plan para que él no sospechara. ¿Te diste cuenta? Aquí había problema de comunicación, aquí había problema de confianza, de todo. Era un hogar disfuncional. Entonces, con sus actitudes, Rebeca induce o de alguna manera enseña para que Jacob aprenda a mentir. Claro, no hay un padre que diga te voy a enseñar a mentir, pero con las actitudes que Rebeca toma, Jacob dice, pues bueno, está bien mentir. ¿Qué cosa hizo? Ella cocinó un cabrito, ella vistió a su hijo, lo disfrazó para que pueda engañar a su propio padre. Con la actitud, aunque no le estaba diciendo Rebeca, esto es lo que tienes que hacer, con lo que ella estaba haciendo, pues era suficiente. Bueno, ¿qué cosa hizo que eso suceda con Jacob? Jacob con eso se volvió más ambicioso, luego entró en el plan de poder engañar a su propio hermano y también a su propio padre. Mintió varias veces a su padre. Cuando lees el capítulo, de los capítulos 25 al 27 de Génesis, vas a encontrar en esta historia, cuando el padre le interroga, ¿eres tú Esaú? Él respondió, yo soy. Él está mintiendo constantemente. Entonces, con sus actos irreflexivos y fuera de la voluntad de Dios, Jacob, ¿cómo terminó? En amargura completa. Porque obviamente cuando su hermano Esaú sabe que la bendición que era para él ahora fue usurpado por su hermano Jacob, que lo robó, pues despertó en él ese odio y ese deseo de venganza. Y a partir de allí vemos una serie de acontecimientos que llevó para que Jacob pueda abandonar su hogar y poder comenzar una nueva travesía, un camino sin duda de dolor. Pero ¿por dónde comenzó el problema?
Pues comenzó por los propios padres. ¿Cuántas veces los padres somos responsables de muchas actitudes que nosotros mismos realizamos para encaminar o inducir a nuestros hijos por el mal camino o abrir en ellos heridas emocionales que luego va a ser reflejado en la vida adulta a través de una sucesión de decisiones irresponsables también? Por eso necesitamos cuidar. Queridos papás, pidamos a Dios la sabiduría necesaria para no cometer este tipo de errores ni abrir heridas innecesarias en la vida de nuestros hijos. Pastor, queremos seguir adentrándonos en esta historia familiar y centrándonos un poco más en Jacob. Y yo me quedé pensando en lo que usted mencionaba sobre el tema de las decisiones. Y es que sí, todas nuestras decisiones también van a tener consecuencias positivas o negativas. Pastor, ¿qué nos enseña la historia de Jacob acerca de las consecuencias de las decisiones familiares? Toda decisión trae consecuencia. Somos libres para elegir, pero no somos libres de las consecuencias que tenemos que cosechar. Uno es libre para poder elegir. Bueno, la historia de Jacob me enseña cuáles son las consecuencias de sus propias decisiones, pero también de las decisiones familiares. ¿Ya te diste cuenta que él también tiene que cargar con las decisiones que sus propios padres hicieron de manera equivocada? Bueno, ¿qué sucedió? Continuando con esta historia, vemos que cuando Esaú se entera, él dice que piensa y dice, yo voy a matar a mi hermano. La madre, por salvar a su hijo, ¿no?, le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que ir. Imagínate el dolor que ocasionó tanto para ella como también para el hijo. Tienes que ir. Y después de la huida, podemos decir que Jacob comenzó a cosechar aquel dolor emocional. Las consecuencias de sus decisiones y la que sus padres hicieron sentir dentro ese dolor tremendo. ¿Cuáles son esos dolores? Por ejemplo, el primero, el dolor del abandono. Él tuvo que alejarse de la familia. Y allí, solo en el camino, experimentó el sentimiento de abandono, de desamparo, de rechazo de su propio hermano. Allí, junto con ese sentimiento de abandono, está el sentimiento de rechazo. Cuando vamos al capítulo 29 del libro de Génesis, vemos que él se dirigió a las tierras de la familia de su mamá y allí encontró pues a su tío Labán. Labán tenía sus hijas y cuando él ve a Raquel, que era la hija menor, el texto bíblico dice que él la amó y la pidió. Esto era común en esa cultura. Entonces Jacob trabajó 7 años para poder casarse con la hija menor. 7 años. Pero la historia cuenta que allí, cuando se celebró la boda, al despertar, se dio cuenta que había sido engañado por su propio suegro, porque en lugar de Raquel, quien le entrega es Lea. Y le dice, pues bueno, nuestra costumbre es así, primero sale la mayor y luego la menor. Y si quieres tener a la menor, pues entonces trabaja otros 7 años más. Y por amor a Raquel, tuvo que trabajar 7 años más. Finalmente trabajó 14 años. Ahora, muy bien, uno lo ve solamente como historia, lo que sucedió. Pero fíjate, vamos a imaginar un poquito el dolor emocional. ¿Cómo crees que se sintió Jacob durante ese periodo cuando él fue engañado? ¿Qué sucede? Cuando él fue engañado, es posible que allí se activaran los detonantes de sus traumas. Porque cuando él es engañado, él pudo haber dicho, pues bueno, está bien, es justo. O él pudo haberse culpabilizado más. ¿Por qué? Porque le recordó los 2 últimos dolores de su infancia. Las cosas que cargaba del pasado, ahora en el presente lo puede experimentar. ¿Y qué cosa es lo que experimentó? Primero, humillación. Humillado por ser engañado por su propio tío, que ahora, bueno, llega a ser su suegro. Se sintió burlado, avergonzado, porque trabajó duramente 7 años para que al final no reciba lo que él amaba. El otro sentimiento, el sentimiento de injusticia, porque había hecho lo mejor que podía para poder cumplir con el trato. Pero al final, ¿qué cosa recibió? La injusticia de recibir lo que no había acordado. Él cumplió con su parte, pero en la otra parte no cumplió.
Jacob ahí estaba siendo probado, pero también estaba siendo víctima de los dolores que él mismo un día había causado a su propio hermano. Son las consecuencias que él comienza a cosechar por los errores de los padres, que él mismo continuó y ahora tiene que beber de aquellas amargas consecuencias de injusticia, de humillación, de rechazo y de abandono. Pastor Joel, es realmente impresionante ver cómo la Biblia no esconde y nos muestra y nos enseña de los aciertos y errores de los problemas y conflictos familiares que se presentan hoy en día también. Y pensando precisamente en la historia de Jacob, en todo lo que él atravesó, en esas heridas también emocionales, familiares. Pastor, ¿qué podemos aprender? Sí, aprender de la historia de Jacob sobre cómo tratar esas heridas emocionales. Muy bien. Jacob, así como nos enseña qué decisiones evitar, qué cosas no hacer, también nos enseña cómo curarse. Y es impresionante su historia, porque Jacob aprendió a lo largo de su camino que su pasado, aunque no podía cambiar porque estaba en el pasado, él podía en el presente tomar decisiones para poder cambiar su futuro. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. El pasado lo podemos mirar, ya no podemos más alterar. Pero en el presente podemos tomar mejores decisiones. Y es interesante que el libro Patriarcas y Profetas, página 176, presenta sobre el desenlace de esta historia. Y dice así: Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había pasado. La duda, la perplejidad, los remordimientos que habían amargado su existencia, ahora todo había cambiado. Y fue dulce la paz de la reconciliación con Dios. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Dios, que había perdonado su pecado, también podía conmover el corazón de Esaú para que aceptara su arrepentimiento. Y por fin, los dos grupos se acercaron el uno al otro. Apoyado en su cayado, dice, el patriarca avanzó al encuentro de la tropa de soldados. Al ver a su hermano cojo y doliente, Esaú cuando ve a Jacob, Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó y lo besó, y los dos lloraron. ¡Qué final extraordinario! Cuando Jacob está regresando para casa, Esaú, su hermano, viene con unos 400 hombres. Jacob dice, aquí es mi fin, y él está volviendo con toda su familia. Solo que antes de ese encuentro con su hermano, él tiene un encuentro que va a cambiar completamente su vida. Él se va para orar y allí aparece el ángel de Jehová, que es una expresión para mostrar que es Cristo mismo, mostrado con ese título en el Antiguo Testamento. Y viene para poder auxiliar, oír, ayudar a aquel corazón angustiado. Cuando Jacob descubre que es un ser desconocido, comienza a luchar, a pelear. Pero finalmente él se da cuenta que no está peleando con un ser humano. Y allí comienza, en su angustia desesperada, a hacer un pedido que todos los seres humanos podemos hacer. Yo no te soltaré mientras tú no me bendices. No te soltaré. Su vida estaba en peligro, su familia estaba en peligro, y ahora que estaba frente a alguien que podía ayudar, yo aquí no te suelto. ¿Y qué cosa es lo que hizo Dios allí? Le preguntó, ¿cuál es tu nombre? No porque Dios no sabía, sino porque cada vez que él mencionaba su nombre, le recordaba su pasado. Yo soy Jacob. Yo soy mentiroso, yo soy tramposo, yo soy ese soy yo, ese es mi carácter. Porque eso es lo que significa el nombre. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere para que nosotros hagamos para que nos pueda cambiar? Reconocer quiénes somos. ¿Quién eres? Señor, yo soy este y este. No es lo que la gente imagina, no es la apariencia que todos ven. Tú conoces, yo soy este. Muy bien. ¿Quieres cambiar? Yo te voy a cambiar. Pero qué bueno que tú reconozcas quién eres. ¿Y cuál fue la palabra de Dios en ese momento? Ya no más te llamarás Jacob, te llamarás Israel. De mentiroso pasó a ser príncipe. Mira qué extraordinario cambio. Entonces ahora cuando él se encuentra con su hermano,
Ahora Él está con un corazón en paz, con un corazón arrepentido. Él está dispuesto a ahora todo. Él sabe que tiene la bendición de Dios. Y termina en una reconciliación extraordinaria. Hasta los corazones rudos de los soldados de Esaú fueron conmovidos cuando presenciaron esa escena. Mira qué interesante. Cuando dejamos que Dios se haga cargo de nuestros dolores, incluso de aquellos dolores más profundos, su desenlace siempre es de lágrimas de alegría, como ocurrió en esta linda historia. La pregunta para nosotros es, ¿nosotros cómo lidiamos con aquellos dolores del pasado? ¿Cómo lidiamos con nuestras decisiones pasadas que nos trajeron consecuencia, pero que no queremos que esto continúe? ¿Realmente somos sanados? Existen 5 pasos importantes que nosotros necesitamos tomar. Primero, reconocer que tenemos heridas y aceptar que las heridas forman parte de nuestra historia. No hay manera. Es mi herida y es parte de mi historia. Número 2, ten valor para tocar y ver si duele. Si es que duele, necesita ser curada. Si es que no duele, quedará solo como un recuerdo. ¿Por qué? Porque si la herida duele, es porque necesita medicina. ¿Correcto? Número 3. Abrázate a ti mismo. O sea, no te condenes, no con actitudes victimistas, sino como alguien que reconoce que es un vencedor por haber llegado hasta aquí. A pesar del dolor que cargas, tú continúas. No te victimices. Número 4. Tienes que aprender a reconocer tus limitaciones. Reconoce tus miedos. Aprende a lidiar con ellos y aprende a superar. Y número 5. No tengas vergüenza ni miedo de buscar ayuda terapéutica, profesional, pero sobre todo, busca refugio en Dios. Que nadie se avergüence de sus propias heridas, porque ellas nos trajeron lecciones importantes. Miras al pasado, te da miedo. Mira al futuro, hay luz. Miras al pasado, no puedes cambiarlo. Mira al futuro, Dios puede transformar tu historia. Nosotros, así como la historia de Jacob, podemos cambiar en nuevos comportamientos aquellas viejas heridas. Despedirnos completamente de ese pasado que nos aplasta, que nos trae culpa, que nos trae miedo, que nos trae dolor, para poder decir, no más, yo soy libre. Cristo me ha curado, me ha sanado, me ha libertado. Ahora, no puedo cambiar mi pasado, pero sé que mi futuro ya es diferente. Eso es lo que Dios puede hacer en nuestro corazón, en nuestra vida. Y cada vez que nosotros reconocemos quiénes somos y buscamos ayuda en Él, Él hace ese milagro. Hoy es un buen momento como para poder hacer la misma oración de Jacob. Señor, este soy yo y no te soltaré si tú me bendices. Cambia mi historia, cámbiala por completo, que yo ya no quiero más continuar de la manera como estoy viviendo hasta hoy. Y te aseguro, Dios hará ese milagro en tu corazón. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida y aquellas heridas que duelen en las manos de Dios? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a través de historias la manera como puedes restaurar al ser humano. Gracias porque en la Biblia yo encuentro no superhéroes o no hombres perfectos. Encuentro hombres y mujeres débiles, cometieron errores, tomaron decisiones equivocadas, mas aún allí apareces tú para transformar su historia. Y aquí estamos para que lo mismo hagas con nosotros. Gracias porque encontramos esperanza, refugio, fortaleza, transformación y salvación en ti. Bendícenos hoy, cambia nuestra historia. Nuestro pasado oscuro convierte en lecciones importantes para que podamos tener un futuro totalmente diferente contigo. No podemos hacer nada con nuestro pasado, pero en nuestro presente elegimos a Cristo para que pueda restaurar nuestra vida. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos caminar leves por la vida, sin cargar más la culpa del pasado ni los errores del pasado. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es así como llegamos al final del episodio del día de hoy. Pastor Joel. Que Dios te bendiga y como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí te espero para que juntos podamos continuar entregando la vida a Jesús, que Él cura todas nuestras heridas. Dios te bendiga. Hasta la próxima.